pasado ya algunas semanas en el cargo y saludamos la oportunidad de tenerle aquí en nuestros estudios al economista Jorge Arris, director del CNE en la provincia de La Suay. Gracias por su presencia, economista Arris. Vamos a hablar sobre todo de la campaña electoral, los problemas que se enfrentan, las gestiones que se realizan para que marche de la mejor manera esta campaña que oficialmente arrancó ya en la presente semana. Pero no podemos dejar de tocar los orígenes de su ingreso al CNE, que estuvieron marcados por la polémica, declaraciones públicas del doctor José Astudillo, acusaciones de que el Partido Social Cristiano se estaba tomando el CNE a nivel de la provincia de La Suay. Sin duda usted ha hecho ya declaraciones en medios de comunicación, se ha referido sobre este tema, pero es algo que apreciaríamos el poder conversarlo también en esta ocasión, que tenemos el primer contacto directo entre esta emisora y su persona. Buenos días, Gustavo, buenos días a usted. Bueno, el proceso en el tema electoral, y concretando la pregunta, Gustavo, gracias por invitarme y gracias a las personas que oyen Ondas Suayes. Bueno, mi llegada se da por una situación, digamos, un tanto curiosa. Una vez que se establece la vacante en el Consejo Electoral, hay una propuesta de colaborar con el tema del proceso electoral, y ante una actitud cívica de servicio a la comunidad y la ciudadanía, pues obviamente acepté este reto. Yo no conocía absolutamente nada de los problemas anteriores, por lo tanto estaba al margen de este tipo de situaciones. En el tema político, como decíamos hace un momento, no he estado en actividad durante los últimos 20 años, de modo que no tengo ninguna relación política con ningún movimiento ni partido político alguno. Nada, no he hecho los últimos 20 años. En el año 2015, noviembre de 2015, acepté ser parte de la Comisión Anticorrupción en el Azuay. Por lo tanto, estuve 2016, 2017, fue mi contribución cívica como parte de un ciudadano que se preocupa de los temas y por el tema del tema de la corrupción. Todos conocemos la historia del gobierno anterior, en donde tristemente el Estado ecuatoriano prácticamente ha perdido miles de millones de dólares en temas de la corrupción. Entonces no he estado realmente ligado en dependencia alguna de ningún movimiento político, de ningún movimiento social, ni nada de eso. Economista Arris, sin embargo, luego de la salida de José Astudillo, o quizás lo que motivó la salida de José Astudillo, según se denunció en ese momento, era cierta intervención e influencia política. En su momento se llegó a decir incluso que había pesado mucho la influencia del Partido Social Cristiano. ¿Cómo han manejado ustedes esta situación? Bueno, no me ha tocado manejar porque desconozco, no tengo influencia, no tengo contacto alguno. Mi participación es absolutamente personal y cívica. Curiosamente, inclusive mi nombre sale de la recomendación de la Comisión Anticorrupción Quito. Nadie es profeta en su tierra, de modo que... El señor Rodríguez, que lo dirige. Economista Jorge Rodríguez. Un poco pensando con confianza, como siempre tratamos los temas en función de la ciudadanía, se me había propuesto con anterioridad y yo manejaba el tema con mucha reserva porque no quería intervenir en estos temas. Al darse este tipo de circunstancias y volver a insistir en este tema, entonces resolví dejar un poco la comodidad del hogar y decir, bueno, si tenemos una actitud cívica frente al servicio y tenemos dudas sobre los procesos electorales, involucrémonos, y esa es la causa. O sea, no hay ninguna otra... ¿Qué le movió a usted a aceptarlo? Le conocemos, Jorge, y de mucho tiempo. Usted es una persona interesada en temas de carácter público, ha sido visible su activismo en esta comisión ciudadana en la ciudad de Cuenca. ¿Qué le movió a usted a salir de la tranquilidad? Bueno, siempre he puesto yo límites a las cosas que hago. Curiosamente, desde el año 2006, y yo fui crítico, terriblemente crítico de lo que le iba a pasar políticamente al país. Fui duro, en ese tiempo yo hacía inclusive análisis político y económico en algunos medios de información, y vi que el país estaba manejando el mismo discurso de hace muchos años, de que el país, ese discurso socialista, ese discurso de extrema izquierda y todo lo demás. Entonces yo vi en lo personal, por la línea liberal que me manejo, yo fui miembro de la Corte Suprema
de la corte del grupo liberal, de la directiva liberal. Fui candidato liberal. ¿Del Partido Liberal se refiere? Del Partido Liberal, exacto. ¿De qué año estamos hablando aquí? Estamos hablando del año 84-88, la campaña de Febres Cordero con Blasco Peña Herrera, la alianza del Partido Social Cristiano con el Partido Liberal. Seguramente por allí creo que vienen... Le vinculan con el Partido Social vinculan Cristiano. Un poco, pero nada que ver. Yo participé, colaboré personalmente en ese gobierno, me acuerdo con el ministro de Educación, Camilo Gallegos. Fui representante del ministro, en aquel tiempo me tocó ayudar a organizar los Juegos Bolivarianos del año 85. Entonces fui parte del movimiento, fui parte del Partido Liberal. Ahí me involucré y después inclusive fui candidato del Partido Liberal para diputado y perdí. ¿Se acuerdan ustedes del accidente de Camilo Gallegos? Se cayó en el avión con algunos funcionarios, un pariente y todo lo demás. Entonces, perdimos las elecciones, no pasó nada, yo me alejé prácticamente del tema político. Esto fue 86. Volví en el año 96, curiosamente, por la alianza entre el Partido Liberal y el Partido Social Cristiano. Acuérdense ustedes que fue candidato a prefecto el economista Rolando Hurtado, un buen amigo que fue diputado del Partido Social Cristiano también. Que entendemos, él sigue aún en el activismo ciudadano. Entiendo que tienen un grupo de análisis cívico y todo lo demás. Entonces, allí yo intervine, curiosamente presidí la lista de consejeros en esta alianza y fui electo consejero del 86 al 2000. Pero la parte curiosa fue que simplemente di mi nombre, ayudé, colaboré, pero no estaba muy interesado en el tema político. Pero como las cosas son así, curiosamente salí electo consejero. Como anotábamos hace un momento, a partir del año 96-2000 no he hecho ningún tipo de relación, ningún tipo de actividad. Entonces, alejado completamente de estos temas políticos, a los que yo recomiendo con frecuencia, no entren en política, no se compliquen, la vida es mucho más fácil, es mucho más sana y cuesta menos si uno se aleja de la política. Entonces, involucrado en el tema del servicio cívico y por haber sido una persona que he criticado las cosas que estaban ocurriendo en el país en el tema de la corrupción. Estuvimos en la calle mucho tiempo, muchas veces en el tema de la reacción del pueblo versus las cosas que estaban haciendo en el país. Y justamente esa ha sido la parte espiritual y la parte íntima. Al darse esta situación, entonces resolví dejar un poco el tema de la comodidad, empezar a levantarse tempranito, dejar de dormir hasta las 9:30, hacer las cosas con calma, entonces vivir en paz. Pero bueno, vayamos a este para capítulo. Terminar la idea, y la obligación cívica, le digo, apasionante. Creo que estoy comprometido con el tema del país, involucrado en algo en el que tenemos que empujar cada día para ser mejores, cada día para buscar un mejor país, una mejor ciudad. Entonces dije, bueno, ahí estamos. Para hablar ya de lo que viene en esta campaña, para mirar adelante, toquemos por última vez este tema. La calificación de la candidatura de Fernando Aguirre, ¿fue la manzana de la discordia aquí en el CNE? Gustavo, no he participado, no me ha tocado a mí analizar el tema, no debo analizar el tema porque yo cogí ya un CNE en otras condiciones, de modo que ese ya es un tema aparte. Y en mi administración empieza cuando las cosas están juzgadas, cuando ya el 21 de enero se reciben los documentos, se analizan los documentos, se califican las candidaturas, pero es un tema en el que no he participado yo absolutamente. Ahora, economista Harris, luego de salir de estos 10 años del periodo correísta, como que esto motivó una explosión de candidaturas. Se ha roto un récord en este año con más de 80,000 candidatos a nivel nacional, y aquí la provincia de La Suay, el Cantón Cuenca, realmente no es la diferencia. Tenemos 13 candidatos a la alcaldía, tenemos 10 candidatos u 11, me parece, a la prefectura de La Suay, y esto se vuelve un poco complicado. Vemos que el CNE está enfrentando algunos inconvenientes, entre ellos algunas resoluciones ausentes en el Tribunal Contencioso, la impresión de las papoletas, etcétera. Bueno, no es un tema fácil. El tema del proceso electoral es un tema bastante complejo. Cuando usted anotaba de los 80,000 candidatos, realmente
resulta sorpresivo que 80.000 candidatos estén participando en el proceso para un electoral. país como Ecuador, ¿no? Un país como Ecuador, pero adicionalmente el hecho es que solamente ganan 5.600, entre 5.600 y 6.000, nada más. Esos son los que ganan. Es decir, que la mayor parte, prácticamente alrededor de más del 85% pierde. ¿Cuál es el punto? Acá hay un tema político, pero también hay un tema social. El tema político es la supervivencia de los movimientos y partidos políticos. El tema social, desde mi punto de vista personal, es que inclusive hay una falta de empleo y la gente que está viendo un poco en el tema político una preocupación del tema empleo, es decir, se crean una serie de empresas electorales a través de los candidatos y la gente ve la posibilidad de ser parte de esa administración, de conseguir un empleo. El país tiene un nivel de desempleo alto. Yo les digo que esto personalmente, estoy en el CNE Azuay y todos los días llegan jóvenes, profesionales, jóvenes estudiantes, personas mayores, buscando un trabajito temporal, buscando un trabajito por un mes, buscando un trabajito por 2 meses. Entonces no nos damos cuenta de la situación de carácter social que vive el país. El desempleo es terrible, no hay fuentes de trabajo. Entonces lo que estaríamos diciendo es que el proceso electoral está visto más bien como una opción de empleo. Exactamente. Yo creo, desde mi punto de vista personal, que los 80.000 candidatos se están acercándose a las opciones de posibilidad de empleo. Y aquí le corrijo una cifra, o le ajusto una cifra. Usted señalaba el 80% pierde, en realidad solamente un 6% resulta elegido. Exacto, pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar claramente porque nos ha tocado este tema, hablar con tranquilidad. ¿Cuánto maneja el presupuesto el municipio de Cuenca? Más de $250 millones. Tiene 8 o 10 empresas adicionales municipales que manejan una cantidad de recursos y adicionalmente genera fuentes de empleo. 3.600 aproximadamente en todo el conglomerado municipal. Entonces, vea usted lo que pasa. Vamos al tema de la prefectura. Pero si quiere usted analizar el tema, por ejemplo, del municipio de Quito, ¿cuántos cargos, cuántas personas están adentro? ¿Cuánto mueve? ¿Cuál es el presupuesto del municipio de Quito? Un presupuesto que supera seguramente cerca de 1.500 Nos está diciendo usted, en otras palabras, que más allá de la intención de servicio público, que sí la tienen muchos candidatos y muchos ciudadanos, está de por medio también una situación de vida emergente que genera también ambiciones de otro tipo. Así es, no nos olvidemos que eso es parte. Mi visión es que este deseo de involucrarse, de asomar, de trabajar, están cerca de los partidos políticos que generan expectativa. No nos olvidemos que tenemos políticos tradicionales, pues no. Estamos con políticos de 15, 20 años, de más de 25 años. Y si queremos hablar un poco de historia para no tocar los candidatos actuales a que no se resientan. Vea usted, por ejemplo, el amigo Javier Muñoz fue 30 años político. ¿No es cierto? Entonces, alrededor de estos políticos se generan una serie de grupos de ciertas aspiraciones. No digo que en el caso de Javier no haya ocurrido, claro que también. Pero, entonces, los grupos sociales se organizan, los movimientos sociales, los partidos políticos. Estamos hablando de que en el país hay alrededor de 279 partidos y movimientos políticos, 8 movimientos sociales, 15 movimientos nacionales, 15 provinciales, 71 cantonales, 164 parroquiales, 21. Estamos hablando de electores de alrededor de 13.261 electores, es decir, la política ha tomado el país y en el tema de la división, esta famosa de dividir a los partidos y movimientos políticos y establecer las nuevas condiciones, ha creado esta situación. ¿Qué puede hacer el CNE para, en esta situación evidentemente compleja, cuantitativamente enorme, controlar para que exista decencia en la campaña y sea una campaña limpia? Yo creo, Gustavo, que en primer lugar de esta experiencia electoral ya hay algunas inquietudes, por ejemplo, la de uno de los consejeros, Luis Verde Soto, de tomar como experiencia los resultados de la campaña, las dificultades de la campaña, hacer sugerencias para el cambio del Código de la Democracia, sugerir cambios para los procesos electorales que no puede ser tan diverso, tan amplio, tan complicado.
ya hay. Yo creo que después de este proceso se tendrá que tomar las experiencias positivas para establecer un documento y unas recomendaciones para que los siguientes procesos se simplifiquen un poco. Pero no es un lenguaje que se habla por décadas en Ecuador. Recuerde usted con la profusión de partidos, con la decena y algo más de candidatos a la presidencia de la República, se habló y se intentó en el correísmo disminuir el tamaño de la clase política en el país. Muchos partidos desaparecieron, se pusieron normas de votación mínima para que puedan subsistir, etcétera, etcétera. Pero estamos ante esta nueva realidad, una profusión de candidatos que ponen en riesgo de que la situación incluso sea inmanejable durante un proceso. Yo creo, Gustavo, que lo que se intentó más bien es complicar, es decir, se complicó el tema de los procesos electorales, se dividió tanto, se establecieron reglas de los movimientos y partidos políticos para cumplir con ciertas reglas. Vea usted, este rato no existían movimientos parroquiales, tienen movimientos parroquiales, no existían movimientos cantonales, tienen movimientos cantonales. Ahora usted tiene que elegir con el concejal rural, con el concejal del sur, con el concejal del norte. Es decir, pero esto no es parte de la democracia. ¿No es parte de la democracia el poder ampliar las posibilidades de participación y de organización? Yo creo que parte de la democracia es dejarle a usted que piense y actúe como quiere, pero a usted no le obligan a votar de aquí. Votar tiene que votar por el sur, pero si me gusta el candidato del norte y si me gusta el candidato rural. ¿Y por qué tenemos que dividirnos entre rurales, urbanos, sur, norte? Entonces, usted tiene que votar por el candidato que crea oportuno. Pero esta división y esta compleja situación ha llevado a que la situación se convierta realmente en que el proceso electoral sea amplísimo con la participación de montones de sectores. Sí decimos que deben participar todos los sectores, pero yo creo que debemos concentrarnos por qué la familia tiene que dividirse. El problema no está en la participación, sino en hacia dónde tenemos que ir el momento del voto. Exacto, el concepto. Yo le pregunto a usted, en el tema práctico, por ejemplo, de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La gente está muy poco preparada para saber por quién va a votar. Pero hay muchos ciudadanos... Se han impuesto normas muy restrictivas, incluso que no permiten muchos ciudadanos que no saben por quién van a votar. Usted tiene una papeleta de 28 candidatos para escoger 28 candidatos varones, para escoger 3. Y si yo le pregunto a usted, deme 5 nombres de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana o los 3 por los que va a votar, va a ser difícil. Y si yo le quiero decir 5, tampoco le voy a poder decir. Pero ahí entra también una responsabilidad importantísima del Consejo Nacional Electoral, que es justamente el de poder socializar, informar. El otro día hemos visto más bien comentarios en redes sociales de gente que ha intentado buscar, por ejemplo, los planes de trabajo de los candidatos en las páginas del Consejo Nacional Electoral y no los encuentra. Entonces ahí entra una responsabilidad muy, muy importante del Consejo Nacional Electoral para poder guiar, en este caso, a los ciudadanos hacia la información que les permita tomar una decisión, una buena decisión o una buena elección. Cuando se piensa y se habla de a quienes les interesa el tema político en el país, el porcentaje de gente interesada en los temas políticos del país no llega ni entre el 7 y el 10%, es decir, que el 90% no le importa el tema político. ¿Qué es lo que se está intentando? Que la calidad cívica, que la preparación cívica del ciudadano intente participar. Estamos hablando de la participación de 13 millones de votantes. Y gran parte de esos 13 millones no sabe por quién va a votar. ¿Por qué va a votar? Porque el voto es obligatorio. Pero no está preparado ni interesan los aspectos cívicos del proceso cívico que vive el país. Entonces, la cultura de preparación, la cultura del ciudadano respecto a los problemas, creo yo que es importante, pero ¿dónde está el ciudadano? Esto va a ser imposible de cambiarlo en el marco de una campaña y una campaña corta. Gustavo, dificilísimo. No, digamos, nos hemos salido un poquito del tema electoral para irnos al análisis político. Sí, dejándonos un poquito de esto en honor al tiempo, vayamos también a lo que está sucediendo en estos días y a la misión que tiene que cumplir el CNE. Se evidencia en estos días campaña anticipada que ya pasó y que ha sido bastante delicado el tema. Campaña sucia,
uso de fondos públicos en candidatos que tienen la dualidad de ser autoridades o que acaban de ser autoridades y tienen aún injerencia sobre entidades públicas, profusión de noticias falsas muy en boga hoy en día con esto de los fake news, del uso del Internet, encuestas falsificadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo controlar toda esta situación? ¿Qué herramientas tiene el CNE? Curiosamente, bueno, el CNE tiene una organización de control político y de control de pre-campaña. A nivel nacional tenemos más de 10.000 evidencias de pre-campaña, prácticamente del 80% de los candidatos. En lo que es Azuay, cerca de 700 evidencias, prácticamente de casi todos los candidatos. Desgraciadamente esto ya es pasado. Casi todos los candidatos. Este rato ya está en campaña a partir del 7, pero ya había una pre-campaña. Y lo que usted dice, es decir, funcionarios que hicieron actos en función de inaugurar obras, en función de hacer apariencias. Las maquinarias institucionales, como se las llama. Exacto. Y que curiosamente, digamos, son parte de esa... dicen, no, estamos ejerciendo el cargo y esto no es pre-campaña. Pero prácticamente casi todos los partidos y movimientos políticos han hecho pre-campaña y en el Azuay no es la excepción. Entonces, ¿cómo lograr eso? Curiosamente no hay. Lo ideal sería que haya una medida, es decir, se suspende, pero no hay. La medida es que de una vez terminado el proceso electoral, se cruzará la información que se tiene de la pre-campaña con los valores presupuestados respecto a los letreros, a las cuñas, etcétera, una vez pasado el proceso para cruzar con el fondo que tiene el CNE para los partidos y movimientos políticos. Ahora, de estos cientos de evidencias que el Consejo Nacional Electoral ha logrado recabar frente a campaña anticipada, uso de recursos públicos e institucionales, ¿cuándo la ciudadanía va a poder conocer, digamos, con nombres y apellidos, quiénes han sido los responsables y quiénes han sido los que han estado detrás de esto? Esto, una vez que se dé el proceso electoral y se cogen las evidencias, no hay un reglamento que establece claramente que se diga el candidato tal hizo pre-campaña durante este tiempo y debe ser sancionado. No hay. Pero eso debería informársele a la ciudadanía justamente previo al proceso electoral durante la campaña, porque entendemos que esto podría de alguna manera incidir o influir en la decisión del voto. Sí se informa, pero si usted me pide mi opinión, creo que importa muy poco, al ciudadano le importa muy poco. Ahora, esta falta de efectividad en el control economista, Harris, nos trae a la mente recuerdos como imágenes suyas como ciudadano en la sala de espera de la Supercom, apoyando de alguna manera a medios de comunicación que estaban siendo juzgados por este oscuro organismo. Hoy el CNE, en una situación ya de enorme presión, tiene que acudir a este oscuro organismo de tan mal recuerdo para que le ayude a controlar. Exactamente, es como ocurren las cosas en este país, Gustavo. Y desgraciadamente, acuérdese que la Supercom estaba en manos de un cuencano, ¿no? De un ciudadano que ejercía las funciones de periodista y que curiosamente su trabajo no fue el adecuado y que este rato está huido. Y curiosamente ahora el CNE tiene que buscar apoyo en la Supercom porque es uno de los organismos del Estado, está en otras manos y ya esperamos que la situación mejore. Y creo que, si no estoy mal, creo que hoy se firma el contrato con la Supercom para el tema del control electoral. La Supercom ha dicho que tiene serias limitaciones para hacer este trabajo, que puede apoyar, sí, pero que técnicamente no peor es nada, habría que decirlo. Digamos, no hay alternativa, tiene que acudir. Pero no nos olvidemos que el tema también del tema del proceso electoral y el funcionamiento de las instituciones es un tema de presupuesto. La situación económica del país no es un tema fácil, por lo tanto las instituciones que van a utilizar recursos tienen que usar los recursos del Estado para cumplir los compromisos y los contratos que van a firmar. No nos olvidemos que el CNE firmó un contrato ¿con quién? Con el Ejército para el tema del proceso electoral. Traslado, custodia, etcétera, del tema electoral. Con la policía hay acuerdos también. Todos son temas valorados y presupuestados, por tanto las instituciones no participan en forma gratuita dentro del proceso. Y el CNE, llámese el Estado ecuatoriano, porque viene del erario público, tiene que financiar la campaña de 80,000 candidatos. ¿Cuánto cuesta esto al pueblo ecuatoriano? Gustavo, gracias por la pregunta.
le cuesta al Estado ecuatoriano cerca de 99.330.637. Redondeémoslo a 100 millones de dólares. 100 millones de dólares le cuesta al Estado el proceso electoral para atender 80.000 candidatos. No nos olvidemos, es solamente el tema de impresión de papelería. Estamos hablando de más de 81, 82 millones de papeletas para el proceso electoral. Esto nació por el tema de equidad. Se decía que a través de este financiamiento del Estado no se producirían las inequidades, la predominancia de los grandes capitales en las campañas, pero esto no se ha logrado siquiera. No se ha logrado. Es un tema complicado. Los partidos políticos de alguna forma también están autorizados a recibir fondos privados. Se ha capacitado a los administradores del tema de los recursos privados para que justifiquen los ingresos y los valores que reciben como aportaciones. Pero no es un tema fácil, es un tema presupuestario. Inclusive hay este rato, el último CNE transitorio rebajó, que presidía Gustavo Vega, bajó alrededor de 25 millones de dólares del presupuesto que tenía el CNE para un poco equilibrar y ayudar a las finanzas públicas. Pero no deja de costar una cantidad. Claro. De cualquier manera, el CNE local aquí ha llamado la atención a algún candidato en la pre-campaña o ya en el inicio de campaña. No hemos llamado en mi administración a ningún candidato. Se tienen las evidencias jurídicas, se tienen las evidencias claras de la pre-campaña para cruzar con la información posterior y de una vez cruzar con los fondos que tienen disponibles que da el Estado para las campañas. Pero no hay reglamento alguno que diga se suspende a tal candidato, se le llama la atención. Como una opinión simplemente sobre uno de estos datos curiosos, hechos curiosos más bien, que se dan en el marco de la campaña. ¿Qué opina usted sobre el primer candidato a concejal en la ciudad de Gualaceo, que fue detenido por haber estado conduciendo en estado de embriaguez, con un nivel de 2.1 o 2.3, 7 veces más allá del límite legal? Aparentemente ni siquiera fue procesado debidamente. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Y no sé si es que ha llegado esto a conocimiento del CNE. Bueno, no ha llegado, punto 1. Pero 2, le toca a la policía. Si detectó que el ciudadano incumplió, hay una ley que le dice pues que pasado y al no cumplir adecuadamente como ciudadano y tener un grado altísimo alcohólico, la policía tenía que haber actuado. Entiendo que actuó, pero no fue procesado por el juez. Entonces es un tema del juez y un tema civil que tenía que haber actuado adecuadamente para dejar una sanción ejemplar a ese ciudadano, que inclusive desde el punto de vista político sí tiene que ser un elemento que llame la atención por su cordura, por su moral, por su ética, y resulta que está haciendo todo lo contrario. Estamos hablando de Aureo Simón Pérez. Él es el candidato a primer concejal urbano por el movimiento Así, que lo preside también otro personaje que se encuentra aún procesando sus problemas con la justicia, Marco Tapia, exalcalde de Gualaceo, que usted, que estuvo integrando estas comisiones ciudadanas, estas veedurías, recordará quién fue Marco Tapia. Completamente, reconozco justamente, y entiendo que el ciudadano no está en Cuenca o algo, pero cumplió una función en Cuenca, después cumplió una función en Quito y creo que después desapareció. Bueno, él fue exalcalde de Gualaceo, Marco Tapia. Pero no estuvo trabajó en la administración municipal de Rodas en el municipio de Quito. Marco Tapia no, Marco Tapia. Creo que lo está confundiendo con otro ciudadano que tenía también pretensiones de convertirse en candidato a alcalde de la ciudad de Cuenca. Bueno. Esa es la política local y esa es la política ecuatoriana. Así es, terrible. Por eso es que la gente tiene que buscar ciudadanos con tradición, ciudadanos con historia, ciudadanos con sentimiento, y percibir y los nuevos jóvenes que están entrando en política, percibir que van a ser una garantía, lo que es muy complicado y complejo. Este rato, lo que usted decía hace un momento, de alrededor de 13 candidatos para alcalde, tienen que escoger uno, y de alrededor de 15 concejales del norte, del sur y rurales tienen que escoger también los candidatos adecuados. Y creo que la intención es que el ciudadano se equivoque lo menos posible para darle
a la ciudadanía, para darle a la ciudad, para una de las mejores autoridades que presumamos. Pero no es un tema fácil, es un tema muy complejo porque la gente, hay muchos que no están preparados para administrar nada. ¿Cómo ve usted esta profusión de problemas que se han dado interiormente en el Consejo Nacional Electoral desde la primerísima sesión en la que solamente 3 de 5 consejeros recién nominados estuvieron en aquella sesión en la que se nombró a la presidenta? Y de alguna manera estos problemas internos que se han evidenciado desde su origen han afectado al Consejo Electoral en la provincia de La Suay. Yo creo que hay diferencias, pero el proceso sigue. Y a pesar de las diferencias, creo que están intentando de que el proceso se cumpla al 100%, que sea una garantía. Las diferencias de carácter político, las diferencias sobre las opiniones generadas administrativamente, digamos, son parte de la democracia y aspiramos a que eso no influya y que no vaya en contra de la institucionalización del CNE. Por otra parte, ¿qué garantías puede dar el Consejo Nacional Electoral en cuanto a los escrutinios, a lo que se vivirá al cierre de las elecciones, para intentar dejar atrás aquellas negras páginas que se han vivido recientemente en la historia ecuatoriana, incluyendo el famoso apagón de la última elección? Bueno, ese es uno de los temas que personalmente dije, bueno, si hay dudas sobre el proceso electoral, es una de las razones por las que yo estoy en el CNE. Una garantía absolutamente total y personal. El trabajo que se viene realizando en el CNE, en especial en la provincia de La Suay, es un trabajo con personal capacitado, con personal técnico, con una calidad humana increíble. No ha sido difícil involucrarnos en el tema administrativo en lo que se refiere a la provincia de La Suay. Garantizado de que el proceso se cumpla. Luis Verde Soto ha dicho que quiere poner como un modelo al distrito de La Suay. ¿Se va a lograr esto? Estamos logrando eso, Gustavo. Estamos trabajando todo el tiempo que sea posible. Estamos trabajando en el tema de seguridad. Estamos trabajando en el tema de los procesos. Estamos trabajando en el tema de la capacitación. Estamos trabajando en el tema de juntas y receptores del voto. Es decir, estamos cumpliendo con los programas, estamos dentro del calendario y creo que un poquito adelantados. Pero creo que la provincia de La Suay, con la calidad humana, técnica y profesional que tiene, garantiza prácticamente, y estamos listos y estamos trabajando para que la gente pueda ver, comprobar, cuadrar, cruzar los resultados en el proceso electoral. No va a ser un tema fácil porque obviamente va a requerir la participación de los ciudadanos y tienen que votar 6, 7 papeletas. En el tema de Girón, por ejemplo, van a ser 8. Entonces va a ser un tema complicado, inclusive administrativamente, pero estamos trabajando para que eso sea lo más confiable posible. ¿Lo ve usted como un problema adicional esto de la consulta popular en Girón o está todo bajo control? Yo creo, Gustavo, que desde el punto de vista cívico es bien interesante el tema de Quimsacocha. No hay que verle solamente como un problema. Eso tiene trascendencia. Es jurisprudencia lo que se está sentando allá. Van a ser 1.500 ciudadanos de este cantón, de estos pequeños recintos, que en buena medida van a imponer lineamientos en lo que es política minera en Ecuador. Exactamente, 15.363 ciudadanos que van a votar en el Cantón Girón, divididos en 3 parroquias, alrededor de 46 mesas de votación. Es decir, estamos tomando las medidas para que eso ocurra y sea lo más diametralmente claro. Lo que usted decía hace un momento, desde el punto de vista democrático, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, como el caso de San Gerardo, que emitieron un comunicado. Digamos, tendrán que justificar porque ellos como GAD inclusive políticamente no podían hacer campaña. El comunicado es del GAD, pero ellos no es de los pobladores. Exacto, pero ellos tienen derecho a decir por qué no, qué tipo de ciudadanía. Tienen que registrarse en CNE los movimientos sociales y políticos que están a favor del tema de Quimsacocha. Y tienen que ubicarse y los movimientos políticos que están en contra del tema de Quimsacocha. Entonces, la apertura democrática es esa. El día lunes que estuvo la presidenta aquí, participó un gran grupo que vino de gente de Girón para apoyar el tema de Quimsacocha y se les recibió en el salón en pleno. Pero los que lo están en contra también tienen que organizarse, registrarse, tiene que haber una firma de responsabilidad y decir, muy bien, nosotros estamos en contra por estas razones. Pero para terminar la idea, lo que usted decía, va a ser un tema referente para las próximas consultas. No nos olvidemos que hay concesiones por más de 150,000 hectáreas en el tema minero. Y está
pendientes algunas, y seguramente el resultado de esta consulta permitirá que otros pueblos interesados, otras organizaciones estén de acuerdo o estén en contra con el tema minero. Un último dato, pues el tiempo no nos da para más, economista Harris. ¿Cuál es la situación de las encuestadoras? Las encuestadoras, hasta donde conocemos, tendrían que registrarse oficialmente para poder realizar esta labor, pero hay hoy una profusión de encuestadoras. Ayer nomás, en una entrevista a la que gentilmente nos invitó Unción, exhibíamos una misma encuesta con dos resultados diametralmente diferentes. O los dos eran falsificados o uno de ellos era falsificado, falso. ¿Qué puede hacer el CNE sobre este tema? ¿Qué está haciendo? ¿Hay algún tipo de control? Recordemos que estos documentos se los difunde generalmente a través de las redes sociales como parte de estas fake news, pero hay herramientas, cada mensaje que se pone en internet deja una huella que con una adecuada investigación puede llevar a los autores. En el caso de las encuestas, ¿cómo se está manejando? ¿Qué se puede hacer para detener este flujo, esta avalancha de falsas informaciones que lo único que intentan hacer es confundir a la opinión pública y a la ciudadanía? Bueno, usted lo ha dicho, el tema de las redes sociales es un tema complicadísimo. No nos olvidemos que las redes sociales, por ejemplo, en los gobiernos árabes, tumbaron 3-4 gobiernos árabes. En el tema de las redes sociales, en el tema de la publicidad por las redes sociales, no se puede regular, no está regulado. Se tocó el tema, se intentó tratar el tema, pero se vio que eso era imposible. Por lo tanto, seguirán dándose falsas noticias. Seguirán dándose noticias que a lo mejor tampoco son falsas, pero que la gente pone en duda. Y este rato se atenta contra la fe pública. Eso es lo que se hace. Entonces, eso va a ser complicado. Todavía no hay el tema de la contratación de las encuestadoras serias. No nos olvidemos la persecución que tuvo uno de los encuestadores en el tema de la elección presidencial. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por haber dado una información que aparentemente, profesionalmente, era una información seria y oportuna, pero desgraciadamente fue tomado desde otra forma y fue perseguido. Entonces yo creo que tiene que haber un tema de libertad, pero tiene que ser tratado con una amplitud tal en donde podamos generar la información adecuada. Ahora hay mucha gente que ve las redes sociales, unos creen, otros no creen, unos se burlan, otros no se burlan. Entonces creo que es un tema que hay que tratarle con mucho tino. Bien. Queremos agradecerle por su presencia. Si algo más desea comunicar a la ciudadanía, economista Harris. Bueno, saludarles, decirles que en nuestro caso, como ciudadano cuencano, apasionado del tema cívico, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que el proceso electoral en la provincia de Azuay sea de primera y que los resultados sean primerísimos, que no creen la menor duda respecto a cómo se va a controlar. Por lo tanto, invitarles a participar, invitarles a capacitarse, invitar a acercarse al CNE, inclusive para averiguar dónde van a votar. Se van a establecer muchos centros de información en donde la gente tendrá la posibilidad de consultar dónde vota y, si se acercan al CNE, también la posibilidad de cómo votar. De modo que gracias, Gustavo, a usted, y saludo a Antena 1. Gracias por su presencia al economista Jorge Harris. Él es director del CNE, de la delegación aquí en la provincia de La Suay.